Vamos a dialogar con Alfredo Gómez Cerdá, que nació en Madrid en 1951, licenciado en Filología Española por la Universidad Complutense, y que se ha desarrollado tanto en la narrativa como el teatro, pero también en la literatura infantil y juvenil. Todos los críticos coinciden en que su obra es concisa, clara, cautivadora, incisiva y potente, y ha desarrollado también una obra que ha sido premiada, más de 20 premios y numerosos reconocimientos. Entre ellos destacamos La Guerra de Nunca Acabar, premio Cervantes Chico, otorgado a toda una trayectoria y votado además por alumnos, maestros y expertos literarios. Fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Barro de Medellín y Premio H por El Rostro de la Sombra, concedido por votación de los propios lectores. También ha sido reconocido fuera de España, segundo Paese de Ibambini en Italia, Weyerhaven en Alemania, en varias ocasiones, y lista de honor del IBI. En 2018 ha sido el candidato español a los prestigiosos premios internacionales Hans Christian Andersen y Alma. Y en el día de hoy la invitación es para hablar de Ninfa Rota. Ninfa Rota, además, ha sido un texto premiado de diferentes maneras. Es el 16º Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil en 2019, Premio Fundación Cuatro Gatos en 2020, White Ravens también en 2020. Y Ninfa Rota es un texto bien singular en cuanto a lo que plantea, ¿verdad? Es decir, tanto que se habla acerca de la violencia en los noviazgos, tanto que se habla acerca de cómo se puede seguir ejerciendo machismo y determinando conductas, en definitiva, en una adolescente. Ninfa Rota transita por allí, pero también combina narrativa, teatro y poesía, en definitiva. Entonces queremos saber, primero que nada, cuál es la génesis. ¿Cómo surge Ninfa Rota, Alfredo Gómez Cerdá? Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días allí. Primero quería decir que por mi parte estoy encantado en participar en este programa, en esta entrevista, de verdad que para mí es un auténtico placer. A ver, la génesis del libro, yo creo que la génesis de este libro y en general de todos mis libros es el mundo en el que vivo, la vida, ¿no? Lo que yo me inspiro, lo que veo a mi alrededor, ¿no? Antonio Machado, el poeta Antonio Machado, eh, es una frase que yo saco de contexto, pero que quizá puede explicar muy bien este aspecto, ¿no? Él decía, lo que pasa en la calle. Bueno, yo me quedo con la frase sola, lo que pasa en la calle. Pues para mí lo que pasa en la calle, es decir, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que pasa a la gente con la que vivimos, las personas con las que nos cruzamos por la calle, eh, para mí ese es el mundo fascinante que me inspira, que me motiva, que me empuja, que me da ideas, que me desconcierta muchas veces. Mm. Porque en gran medida Ninfa Rota parte de un desconcierto. Siempre se dice que cuando leemos, bueno, pues uno de los aportes importantes de la lectura es que nos hace reflexionar y muchas veces nos puede hacer comprender algo que no entendemos y a lo mejor gracias a un libro, a una historia, llegamos a entender. Bueno, yo estoy convencido de que también ocurre con la escritura. Cuando escribes, en cierto modo, también estás intentando comprender cosas. A lo mejor las estás escribiendo, las estás ordenando, las Ujú. estás elaborando en tu cabeza, pero en definitiva es por eso, por un deseo de entender algo que te cuesta trabajo hacerlo. Y decía que Ninfa Rota surge un poco del desconcierto. Y el desconcierto sería, bueno, pues este tipo de relaciones que yo veo y que las veo mucho actualmente, ¿eh? Ujú. Que no es algo de un tiempo pasado, todo lo contrario, las veo en el presente más inmediato y además veo que hay una proyección incluso hacia el futuro. O sea que es una perfecta actualidad, ¿no? Y unas relaciones que yo no entiendo, ¿no? Que no entiendo sobre todo en gente joven. Unas relaciones
bueno, por decirlos con una expresión que por lo menos aquí en España se utiliza mucho, unas relaciones tóxicas, ¿no? Tóxicas, es decir, que no están haciendo crecer a las personas, sino todo lo contrario, que están, pues no sé, una sobre otra, machacándola, anulándola por completo. Bien, hemos visto este tipo de relaciones muchas veces, y gente a lo mejor muy mayor, y no es que hayamos tratado de justificarlas, pero si vemos estas relaciones en personas que tienen 70, 80 años, mucho tiempo, bueno, pues pensamos, claro, es que su vida ha sido diferente, tienen otra mentalidad, tienen otra cultura, han tenido otra educación, etcétera, ¿no? Y, vamos, no justifica ese tipo de relación. Sin embargo, a mí lo que me desconcierta es cuando veo este tipo de relaciones en chicos, en chicas de 14, de 15 años, de 16 años, en 2021. No estoy hablando de otra época. Ahora, en este momento, con la información que hay, bueno, ¿cómo una chica, yo me planteo, cómo una chica de 15, de 16 años puede tolerar cosas que un chico, por muy guapo que sea el chico, por mucho que le guste, la anule como persona, como ser humano? Y ese es el desconcierto, bueno, que me llevó a dar vueltas al tema y a escribir. Y a escribir una novela. Si hubiese sido un sociólogo, pues bueno, pues hubiese escrito un tratado, un ensayo. Pero como a mí lo que me gusta es la novela, la ficción literaria, pues lo que hice fue una novela. Una novela sin pretensiones o sea, no es un manual didáctico, no quiero dar ninguna solución. De hecho, el final es una invitación al lector a tomar partido, ¿no? Pero ciñándome un poco a la pregunta, quizá el desconcierto. El desconcierto, no acabar de entender cómo los jóvenes pueden caer en estas actitudes. Además, si hubiera escrito un tratado sociológico, hubiera tenido que quizás obligarse a arribar a explicaciones, ¿no? Y acá justamente, es decir, usted lo que muestra es en definitiva hechos vinculados con dichos, con expresiones que puede hacer el correlato y puede hacer la correspondencia fuera de la ficción, y la puede hacer en España como la podemos hacer nosotros en Uruguay. Lo que sorprende, lo que sigue sorprendiendo es que se toleren ese tipo de relaciones, pero también está interesante en el marco cómo pone el conflicto y el tema, ¿no? Porque lo pone en una pata, ya desde el título, con el tema de lo mitológico que está vinculado con la madre, que la lleva por el tránsito de lecturas mitológicas, los cuentos tradicionales que están vinculados con la pata del padre, que lo lleva por ese aspecto, pero también está en el entramado de que por momentos hay entreactos, ¿no? Entonces, a nosotros los lectores nos pone en situación de, estamos en una ficción, pero a su vez en esa ficción se nos instala la idea de la representación. Así que es doble la ficción, ¿no? Por momentos. Y a su vez, esa doble cara que tienen muchos personajes, que no es solamente la pareja, ¿no?, de Marina, sino que pueden ser también amigos como Guillermo, ¿no? Es decir, lo desconcertante va también en las otras relaciones tóxicas que se establecen, porque Guillermo no deja de tener una relación tóxica también a nivel de amistad, para lo que se presta, ¿no? Es decir, es un entramado social que tiene mucho que ver, en definitiva, y que nos pone a la sociedad en alerta, ¿no? Claro, lo que decías al principio, si yo hubiese hecho un tratado sociológico, pues claro, tendría que haber analizado las causas, las consecuencias, sacar conclusiones, etcétera, etcétera. Pero claro, yo lo que quiero y lo que tengo claro en todo momento es, no, yo quiero hacer una novela. Y en una novela, bueno, no tiene por qué ser didáctica. Yo siempre digo que
A ver, para mí el hecho de la lectura, leer es didáctico por sí mismo, simplemente. Pero no carguemos luego más las cintas con otras cosas. Entonces yo tenía muy claro eso, una novela, y entonces utilizar recursos literarios. A mí me gustaba mucho la idea de los sueños, todo empezó por ahí. O sea, muchas veces en los sueños estamos reflejando conflictos que no acabamos de resolver o que no somos capaces de resolver, ¿no? Entonces quería un poco integrar los sueños. Y bueno, pues ahí apareció, muchas veces no sabes por qué, pero aparecen, ¿no? Pero que creo que fue un acierto. A mí me gusta y bueno, muchos lectores y críticos pues se han fijado precisamente en eso, ¿no? Lo mitológico, ¿no? El utilizar la mitología muy libremente, ¿no? Es un sueño, con lo cual el sueño puede recurrir a la mitología como le guste. De hecho, hay una mezcla de la mitología griega y la mitología latina, ¿no? Las ninfas y los faunos, que pertenecerían a distintas mitologías. Hubiese sido más correcto decir ninfas y sátiros, ¿no? Que serían... Lo que pasa es que sátiro por lo menos en España tiene otras connotaciones, ¿no? Claro. Y no me acaba de gustar el sátiro, ¿no? Quizá porque el lector podría darle otras connotaciones. Y sin embargo, el fauno, que además la representación gráfica del fauno es impresionante, ¿no? Ese rostro humano con pelo, con cuernos, con patas de cabra, muy grande, enorme, poderoso. Entonces, bueno, pues por eso utilicé el fauno, ¿no? Me quedé con el fauno, aunque el sátiro sería el equivalente. Es verdad, sí, es bien ficción dentro de la ficción, ¿no? Pero para mí era eso, sobre todo decir claramente al lector, esto es un intento de obra literaria, ¿no? Yo quiero hacer una obra literaria, no alejarme un poco del tratado de sociología. Que te va a dar soluciones, que te va a decir lo que tienes que hacer. No, esto es una obra literaria. Bueno, donde los personajes se muestran como son. A mí ha habido muchos lectores, sobre todo lectoras que se identifican un poco con la protagonista y que me han confesado, bueno, que han sentido una rabia tremenda cuando leían el libro. Alguna me decía, es que me daban ganas de coger a la protagonista y darle dos bofetadas, como diciendo, pero, ¿por qué no reaccionas, no? Pero claro, luego cuando yo le digo, pero bueno, es que eso es lo que yo quería. Bien, yo no te voy a dar una solución, pero si tú me dices que la lectura de este libro pues te ha removido, te ha conmovido, te ha impresionado algo, o sea, no te ha dejado indiferente. Con eso me conformaría, con que no te deje indiferente. Pues bien, tú a partir de ahí, pero esto te parece, cuando les pregunto, ¿esto te parece una historia de ciencia ficción? No, todas te dicen, no, esto, si no me pasa a mí, le pasa a una amiga mía, y si no a una compañera del instituto, y si no a una vecina del barrio. O sea, lo ven muy cercano. Bueno, pues yo te lo muestro, y te lo muestro con recursos literarios, ¿no? Como una novela que reaccionar, si te hace tomar decisiones, pues perfecto. Además, está el otro aspecto. Y me ocurrió también con la poesía. Ahí creo que son 5 o 6 poemas también integrados dentro del libro. Bueno, yo creo que todos los escritores hemos escrito poesía. Yo hacía muchos años que no escribía poesía. Escribí mucha poesía cuando tenía 20, publiqué muy pocas, ningún libro, algunas sueltas en alguna revista, pero nunca me he considerado un buen poeta. Y para mí fue como volver a retomar en la poesía, y tenía muchas inseguridades, miedo, ¿no? Bueno, pero al final hice el intento y pues me decía una conocida que es escritora también, que una de las cosas que más le había gustado era uno de los poemas del libro. Dije, mira, me encanta tu observación porque justamente era para mí el territorio más rebaladizo.
¿Cuándo fue que tomó la decisión de transitar por la poesía en esos tramos del texto? Eh, Porque, a ver, cuando decidí que el relato lo escribiese la protagonista, Ujú. ¿m? Que, bueno, ella incluso se revela, en fin, es una recomendación de un psicólogo con el que se supone Sí, que está, y ella, para hacer un bueno, diario. sí, pero ni siquiera se lo toma en serio, ¿no? Como parte como diciendo esto no va a servir para nada, pero en fin, bueno, pues le haré caso si me apetece. Y lo hace así un poco a desgana. Pero claro, luego ya se va mostrando. Y inevitablemente pues va saliendo cosas. Y yo quería que hubiese momentos en que saliese pues algo muy, muy profundo. Entonces fue cuando pensé en la poesía. ¿Por qué no? ¿Por qué no ella que va escribiendo ese diario? ¿Por qué no ella misma escribe un poema, ¿no? Un poema pues para hablar no sé, de su situación de una manera ya un poco más profunda, ¿no? Algún acto concreto. Y luego, claro, luego me resultaba muy atractivo desde el punto de vista literario, desde el punto de vista formal también de la novela. Siempre cuando hablamos de las novelas, por lo general, ¿no? Siempre hablamos del fondo, bueno, el contenido, ¿vale? ¿Cuál es el argumento? ¿De qué trata el libro? La problemática, los personajes. Y muchas veces pasamos por alto la forma, ¿no? Cómo está escrita la novela? O sea, ¿qué recursos ha utilizado el escritor, ¿no? Bueno, y eso también es muy interesante. Y entonces a mí, bueno, pues me parecía que esto era un valor a la forma. Ujú, Combinar en una novela, pero combinar narrativa con teatro. ujú. Además es que el teatro, que son los sueños, que es la Sí. parte mitológica, pero que es una mitología, la ninfa y el fauno, claro, están muy ligados Con lo con que le Marina pasa. y con Eugenio, ¿no? Ujú, Evidentemente. Pero es el teatro y luego la poesía, ¿no? El teatro además está escrito como teatro. sí, sí, Si tal cual. recuerdas, ¿no? O sea, Sí, son sí, páginas donde tal el nombre cual. del personaje, las acotaciones Ujú. de lo que va haciendo, los diálogos, está escrito, planteado como puro teatro, ¿no? Entonces, mezclar las tres cosas me parecía que enriquecía, sobre todo formalmente, ¿no? Al libro. Y además, ese enriquecimiento formal permite también generar distancia y ver la problemática también, ¿no? Entonces, uno está dentro de la ficción y ve la ficción, y también puede tomar distancia de la problemática y ser más objetivo frente a esa problemática. Y lo interesante, además de que nos propone Ninfa Rota, es que eh, somos críticos no solo frente a Eugenio, sino también justamente frente a la protagonista por lo que permite que se haga en su vida. Me parece que acá, en este caso, usted contribuye, porque cuando observamos a Marina y lo que deja que se haga o se le haga, contribuye a dar el otro punto de vista frente a la violencia en los noviazgos, ¿no? Es decir, no carga las tintas solo frente al que ejerce la violencia y la manipulación. También hace foco en quien se deja manipular, ¿no? Mm. Y quien se deja violentar. Porque es significativo que Marina pone en tela de juicio, no le da mucha importancia a lo que dice el psicólogo, los padres, la amiga Nerea, ¿no? Y siempre busca excusas para avalar lo que hace Eugenio, ¿no? Y entonces, Mm. ¿por qué? Eso genera desconcierto también, ¿no? Es decir, pero usted en la novela nos permite como lectores, frente a una problemática social, desde una obra de ficción y enteramente literaria, bueno, poner las dos partes, ¿no? Porque siempre que hay violencia, hay uno que ejerce la violencia y hay uno que deja ejercer la violencia. Entonces, poner las dos partes me parece que también es contribuir a una reflexión lo suficientemente amplia, ¿no? Como para volver al tema desde otros puntos de vista. Sí, me ha resultado curioso al principio cuando me hablabas del distanciamiento, ¿no? Que nos permitía un distanciamiento, ¿no? A mí A la manera de Bertolt Brecht lo pensé yo, ¿no? de Bertolt Brecht, ¿no? Exacto,
¿no? Claro, claro. Sí, yo a mí es que el teatro siempre me ha gustado mucho. Yo recuerdo cuando tenía 18, 19, 20, por ahí que estaba en algún grupo y hacíamos teatro. Y claro, Bertolt Brecht, recuerdo alguna obra y su teoría del distanciamiento, ¿no? Que luego cuando he escrito, pues bueno, me cuesta trabajo ese distanciamiento para ejercer más la crítica, como decía él, ¿no? Yo soy de los que me meto mucho en la obra y al final digo, bueno, ¿dónde está no he sido capaz de crear ese distanciamiento, ¿no? Porque me he fundido mucho con los personajes. Yo lo que no quería caer era no sé, en personajes un poco arquetípicos, ¿no? Decir, bueno, bien, pues está Eugenio, un poco el que ejerce la violencia, el dominante, el que va anulando, necesita anular a la persona que tiene a controlar y al cabo anular a la persona que tiene al lado, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, Marina como un personaje sumiso, no quería caer un poco en ese arquetipo. Marina es una chica muy inteligente y yo esa idea la refuerzo pues en varios momentos del libro, ¿no? Pues, la propia familia se lo dice, su amiga Nerea se lo repite, Total. no una, se lo repite varias veces. O sea, ¿cómo es posible que una chica tan inteligente como tú, tan despierta, o sea, que no eres una tontaina que se deja... No eres así, no eres así. Y sin embargo, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Bueno, vuelvo un poco a lo que decía al principio, al desconcierto, ¿no? A la mente humana, a los mecanismos de la mente humana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos dejemos manipular de esa manera? ¿Cómo es posible que perdamos, no sé, nuestra propia esencia, nuestra propia personalidad? Todo. Bien, pues yo quería hacerlo desde ahí, desde una persona, se supone que muy lúcida, muy inteligente, y que de alguna manera, aunque le cueste, es consciente de lo que le está pasando. Es consciente, pero no acaba de encontrar, ¿no? Por eso ese final, que hay muchos lectores que se enfadan conmigo cuando llegan al final, más de uno me ha dicho, pero bueno, ¿por qué no lo has sacado de otra manera? ¿Por qué no lo has sacado? Alguno me ha dicho, ¿por qué no lo has acabado, no? Como si lo hubiese dejado sin terminar. Pero el final es ese, es decir, bueno, Marina es como pedir un grito de ayuda, de socorro, es decir, bueno, sí, yo puedo ser inteligente, me doy cuenta, pero no soy capaz de razonar. Entonces, por favor, lector, lectora, tú que acabas de leer mi historia, por favor, te tiendo la mano, por favor, dime algo, ¿no? Escribe esa página del final, ¿no? Escríbela tú y dame un consejo, porque yo no sé salir, no veo la luz por ninguna parte. Y ahí vuelvo, quizá he insistido mucho, pero vuelvo a la idea primera, el desconcierto. O sea, es una actitud que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Entender, pero que la veo constantemente a mi alrededor. Y Además, yo doy muchas charlas en institutos con chicos, chicas, pues de esas edades, ¿no? Y bueno, pues a veces con ellos, incluso con alguno que te cuenta, pero cuando te sientas un rato con profesores y hablas y ellos que están más al tanto de estas problemáticas, pues es increíble las cosas que te cuentan, ¿no? Y de chicos y de chicas que desde luego pues no son el prototipo, no son los que ellos esperaban que pudiera ocurrirles, ¿no? además el desconcierto que genera las dos explicaciones o fundamentos que siempre cada tanto vuelve a traer en los diálogos, Marina, ¿no? O está apoderado por un ser maléfico, ¿no? Y no está siendo, ¿no? Eh, realmente él, o yo lo puedo cambiar. Entonces, ponerse en ese lugar una y otra vez termina siendo contraproducente para ella misma. En lugar Sí. de decir, yo tengo que cambiar mi actitud frente a este tipo de personas y relaciones, es yo voy a cambiar al otro, ¿no? Mm. Entonces, eso también desconcierta, ¿no? Cuando se reitera
cuando ya los hechos demostraron que no es por ahí. Mm. Claro, además esas dos cosas son muy, muy habituales. Ujú. Eh, cuando eso ocurre mucho, pues alguien va a iniciar una relación, ha iniciado una relación, y los que están a su alrededor, su círculo de amigos, familiares, se dan cuenta de que puede haber un problema, ¿no? Esa persona puede ocultar a otra persona detrás, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un aviso, ¿no? Con buenas palabras, como sea, hay un aviso. Entonces, la reacción de la persona es un poco las dos que tú comentabas, ¿no? Es, no, si es así es porque, bueno, porque algo le está influyendo, ¿no? Un ser maléfico o lo que sea, o es porque ha vivido una vida tal, pero yo, que sería la segunda, yo le voy a transformar, ¿no? Porque, claro, porque el amor que yo siento, porque tal, eso va a hacer que cambie, ¿no? Y al final, pues, ni hay un ser maléfico por ahí, ni cambia, ¿no? Ni cambia. Y luego las relaciones, pues, acaban como acaban, ¿no? Y además porque sin ser egoísta, la transformación, la principal allí tiene que ser la de uno. Cuando ya Mm. se dieron tantas muestras que del otro lado lo único que hay es tratar de distorsionar tu vida, ¿no? No queda otra. Sí, sí, sí. No, no, es así. Eh, tiene que ser ella, o sea, tiene que ser la persona la que salga del pozo y salga como pueda, pues arañándose por las paredes o con una mano que le tiendan o agarrándose a una cuerda por sí misma, con ayuda, evidentemente, mejor, pero tiene que ser ella la que salga. Tal cual. Y Los, claro, salir no es otra de las cosas que yo planteo que también a algún lector le desconcierta. Que bueno, vale, al final del libro hay una separación. Es decir, a él, bueno, pues lo han trasladado de centro, con lo cual ya no se ve. Los padres de Marina, por supuesto, bueno, van a estar muy alerta. pendientes de su hija, cosa que al principio no es tanto, pero a partir de ese momento, claro, van a estar con los ojos muy abiertos. Es decir, ya no hay esta relación. Sin embargo, permanece el enganche en ella. O sea, no ha sido capaz todavía, o sea, todavía sigue en ese pozo, ¿no? No ha sido capaz todavía de salir. Hay un mecanismo extraño que ni ella comprende, que aún no ha conseguido liberarse de él, ¿no? Pero es que es muy complicada, ¿no? Es muy complicada luego eh, pues eso, Tal poder cual. escapar de esa situación. La recomendación a la audiencia a que se acerque a Ninfa Rota y además por todos los premios recibidos que nombrábamos al comienzo, que están dados por diferentes especialistas además y en diferentes regiones de este planeta, lo cual reafirma dos aspectos, ¿no? Es decir, el valor como obra literaria, pero a su vez la vigencia del tema y la validez de enfocar ese tema, porque también el premiarlo están reconociendo el valor literario y el valor de que esa obra trabaje ese tema, en definitiva, y lo ponga artísticamente en un marco que es la literatura juvenil, para que, para que se acerque a los lectores y que los lectores a partir de allí o tomemos conciencia o nos sensibilicemos, o si lo están viviendo, que lo vean también y en ese reflejo, bueno, que tomen la posta, ¿no? Para completar el último capítulo o esa última página, que quizás es de Marina o que quizás es de los propios lectores. Y eso me parece que esa vuelta de tuerca que hace al final también es dar al otro, ¿no? No al otro que puede dar la solución, sino al otro que quizás está como Marina y que dar esa página es darle la posta para que busque una solución a su vida, ¿no? Sí, también. Yo siempre les digo cuando he tenido alguna charla con el libro, pues en algún instituto, yo siempre digo que el libro quedará realmente terminado, completo, cuando escriban algo en esa página, lo que queráis. Digo, escribid lo que queráis, ¿no? Eh, Cada uno que lo plantee como quiera. Pero yo creo que si sois capaces de escribir algo ahí, el libro quedará
perfectamente terminado. O sea, no penséis que lo vais a estropear porque escribáis en el libro, todo lo contrario. Yo creo que los libros se enriquecen cuando escribimos en ellos, ¿no? Y bueno, a mí sí me es verdad que, claro, esto es una cuestión, pues, de entrada, solamente de entrada, pues yo la veía como muy española, muy de aquí, porque aquí está ocurriendo mucho. En este momento está ocurriendo muchísimo. Y para mí, no sé, cuando ves a una juventud, no sé, con una información como nunca, aparentemente más liberada a todos los niveles, ¿no? Que nunca, ¿no? Sin los prejuicios que había antes y los tabús que había antes, ¿no? Con unas libertades como nunca hemos tenido, ¿no? Como no las tuve yo cuando tenía su edad, etcétera, etcétera. Y que luego caigan en esto, ¿no? En estos comportamientos, primero por parte de ellos, ¿no? Aunque a veces también encuentras comportamientos machistas por parte de algunas Sí, chicas, claro. ¿no? Pero cuando ves estos comportamientos, pues la verdad es que te extraña. Y luego, claro, cuando yo pienso, bueno, estoy hablando de una realidad muy española, porque aquí la veo muy claramente, pero claro, luego, pues eso, lo que tú decías, pues te dan un premio en Alemania, ¿no? Y dices, bueno, pues resulta que también lo están considerando. El premio de la Fundación Cuatro Gatos está en Miami, en Estados Unidos, ¿no? El Banco del Libro en Venezuela, que también lo puso en la lista de, no sé cómo lo llaman, lista de, bueno, obras recomendadas o algo así, ¿no? Es decir, que por distintos lugares, pues ves que, bien, que no es un tema local, sino que es algo mucho más. Con Trasciende lo cual, fronteras. el desconcierto crece todavía más, se hace mayor. Ha sido un gusto dialogar con usted, Alfredo Gómez Cerdá. Muchísimas gracias. Pues nada, el gusto ha sido mío, de verdad, un placer, encantado. Adiós, hasta la vista. Adiós.